Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Hoy, lunes 22 de noviembre, en nuestro segundo día de clases del primer curso, Gestión Presupuestaria, Contabilidad Gubernamental y NICS SP en el sector público chileno, el cual se imparte en modalidad online en vivo. Hoy se revisarán los siguientes contenidos. En el módulo 3, la contabilidad gubernamental en Chile, parte 1. Comprender las normas contables y los principios de la contabilidad gubernamental en Chile y vincularla con el proceso presupuestario y financiero que realizan las instituciones públicas y municipios. Normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, de integración contable presupuestaria. En el módulo 4, la contabilidad gubernamental en Chile, parte 2. Herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuentas, procedimientos contables para el sector público y municipal. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15, con un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break a las 12:15 hasta las 13. Después tenemos a las 13:45 una hora para almorzar, regresando a las 14:45. Y el último break del día es de 15 minutos desde las 16:15 hasta las 16. Como les informé el viernes, la asistencia la registro yo desde la conexión a la clase, por tanto les solicito cautelar, ingresar con su nombre. Miren su conexión y si no tienen el nombre suyo, incorpórenlo por favor. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, me escriben por el chat del Zoom. Las clases se graban diariamente, luego se suben a la plataforma y todo el material de las clases se encuentra en la plataforma desde donde ustedes lo pueden ir descargando. Por tanto, esperamos que tengan hoy día una excelente jornada y sea muy provechosa. Profesor. Perfecto. Bueno, vamos a activar la cámara. Buenos días, alumnas y alumnos. Hoy día vamos por la segunda jornada de este curso de capacitación, ¿cierto? De gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NICS SP en el sector público chileno, ¿ya? Y obviamente en el sector municipal. Vamos a comenzar. La idea es que esta clase obviamente sea participativa, ¿no es cierto? Y podamos hacerlo un poco más amena, ¿ya? Bueno, los temas que vamos a tratar hoy día tienen que ver con las normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable presupuestaria, herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuentas, y procedimientos contables para el sector público y municipal. Bueno, aquí tenemos un esquema, cómo opera el sistema contable público, en la cual, ¿no es cierto?, acá podemos definir que la contabilidad gubernamental es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene una corriente de entrada, un proceso y una corriente de salida, ¿ya? Dentro de la corriente de entrada tenemos obviamente las actividades económicas, y dentro de las actividades económicas tenemos, por un lado, la ley de presupuesto, en el caso de los municipios, el presupuesto municipal, y también tenemos, ¿no es cierto?, los movimientos extrapresupuestarios, ¿ya? En el caso de el presupuesto municipal, bueno, el presupuesto municipal tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal a propuesta del alcalde. Bueno, hoy en día estamos en el proceso de discusión presupuestaria, que significa en el análisis, ¿no es cierto?, y para la posterior aprobación del presupuesto municipal, la cual, ¿no es cierto?, tiene ciertas limitaciones en cuanto a su construcción, en cuanto a su proyección, ¿ya? Bueno, como decía antes, hoy en día estamos en el proceso de análisis y discusión del presupuesto, el cual tiene que quedar legalmente aprobado antes del 15 de diciembre del presente año. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente esa fecha y ya debiéramos estar casi listos en la mayoría de los municipios respecto de la presentación y posterior aprobación del presupuesto municipal. Bueno, como hemos dicho en la jornada anterior, ¿no es cierto?, que el presupuesto obviamente es una estimación valorizada en el fondo de las actividades y objetivos establecidos, en este caso por la autoridad, ¿ya? La autoridad en el caso de los municipios está constituida por el alcalde y el consejo municipal, ¿ya?
ya que el Consejo Municipal es el que tiene que darle su aprobación y tiene que, ¿no es cierto?, también tiene las facultades de dar la aprobación de aquellas modificaciones que en algún momento presente el alcalde durante el ejercicio presupuestario. ¿Ya? Ahora, respecto a la elaboración del presupuesto, existen ciertas limitantes, ¿ya? Que las habíamos señalado anteriormente, que tienen que ver con el gasto en personal, ¿no es cierto?, el personal de planta, el personal de contrata, los honorarios y las transferencias. Respecto del gasto en personal, ¿no es cierto?, tenemos que un tope, un máximo que podemos destinar del presupuesto a gasto en personal que equivale al 42% de los ingresos propios permanentes del periodo anterior. O sea, en este caso, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, los ingresos efectivos del periodo anterior. Cuando estamos en el periodo anterior, estamos hablando del año 2000, ¿ya? Por lo tanto, esa es una limitante que nos pone en la elaboración del presupuesto. Ahora, también existe la limitante en relación al gasto en personal a contrata, ¿cierto?, que equivale al 40% del gasto del personal de planta, ¿ya? Y por otro lado también, ¿no es cierto?, tenemos que el 10% del gasto en personal podemos destinarlo a la contratación por la vía de honorarios, tanto a suma alzada como también honorarios asimilados a grado. ¿Ya? Por tanto, ¿no es cierto?, la estimación del presupuesto va a tener que estar centrado respecto de los gastos sobre esas limitantes. Bueno, respecto al mismo presupuesto, bueno, existen metodologías para la elaboración de los presupuestos. Ahora, me gustaría saber cuál es la metodología que han utilizado algunos municipios para la elaboración de su presupuesto. ¿Alguna opinión? ¿Opinión respecto al tema? Disculpe, profesor, antes de eso, ¿puedo hacer Sí, una consulta? sí, dígame. Usted mencionó la restricción del 42% Sí, con respecto a los ingresos propios del año anterior sí. y dijo el año 2020 para la elaboración del presupuesto No, 2022. en este caso me equivoqué. Año 2021. ¿Ya? Hay un error ahí. Ya, ¿Ya? perfecto. Y ahí surge si es así, digamos, la consulta, porque en el momento que se elabora el presupuesto, agosto, qué sé yo, septiembre, todavía falta mucho Claro, por todavía realizar. falta, pero ahí lo único que cabría es hacer una estimación de los ingresos en este caso, el mes de noviembre y diciembre. ¿Ya? Y en base a esa información, porque no tenemos la información real efectiva. Ahora, lo que pasa es que a partir de enero del 2022, en este caso, debieran hacerse los ajustes respectivos, ¿ya? En ese caso, debiera hacerse los ajustes respecto al monto oficial del gasto, porque como no conocemos los dos últimos meses, si no conocemos hasta el mes de octubre, podemos determinar los ingresos propios permanentes efectivos, pero nos faltaría noviembre y diciembre. Para ese caso, ¿no es cierto?, yo podría estimar cuáles son mis ingresos en noviembre y diciembre y hacer la proyección para el próximo año. Pero de igual forma, yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, el análisis a contar del 1 de enero para verificar cuánto en definitiva fue el monto total de los ingresos efectivos del periodo anterior. ¿Ya? Se estima que no debiera haber mayor, digamos, diferenciación, ¿ya? Por cuanto siempre tenemos que tener un criterio para la elaboración de presupuestos, en general deberíamos tener un criterio restrictivo, de manera tal que aquellos topes, aquellos máximos se encuadren dentro de lo que es real. ¿Ya? ¿Queda aclarada la duda? Profesor, con respecto a lo mismo también, Sí, eh, sí, la norma, si bien es cierto, igual tenía la duda de lo que preguntó el compañero anterior, sí, eh, pero la norma además agrega que debemos de los ingresos propios permanentes agregar los ingresos percibidos por el Fondo Común Municipal, que sí, por supuesto. lo agrega, y también tiene excepciones
como por ejemplo el aporte que hace la municipalidad a los servicios de bienestar, las asignaciones de Exacto, zona y el sueldo del alcalde no entran dentro también, del de la cálculo del determinación. 42%, Exacto, solo para sí. efecto de determinar el 42%. Exacto, exacto, sí, justamente, sí, tiene toda la razón. Claro, lo que yo estoy dando en términos genéricos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los porcentajes respecto de, ¿ya? Mm. Pero hay que entrar a hilar más fino respecto de ciertas cuentas que no se consideran dentro de los costos para el efecto de determinar los límites, ¿ya? Bien. Ya, seguimos. ¿Alguna otra opinión? Sí, profesor. Mire, Dígame. también hay una parte que señala que se tiene que considerar como el 100% de los impuestos de la recaudación de los permisos de Permiso de circulación. circulación también, sí, sí. Sí, pero ahí eso no es tan real porque se supone que hay una parte que uno tiene que pagar al fondo común, ¿cierto? Correcto, pero legalmente así está establecido. Yo diría que esa es una de las conquistas que consiguió quienes negociaron, ¿no es cierto?, para poder determinar el tope del gasto en personal, ¿ah? Porque pareciera que de otra manera había muchos municipios que prácticamente no podían hacer nada respecto de la planta municipal, ¿m? Justamente porque estaban excedidos en la relación que se establecía para determinar el monto definitivo del gasto en personal, ¿ya? Entonces, por eso se consideró, ¿no es cierto?, el 100% de la recaudación de los permisos de circulación, considerando los fondos que son de beneficio municipal y también los fondos que van al fondo común municipal, ¿ya? Eso es así, y eso está en una normativa. Ahora, si lo miramos objetivamente, claro que no, digamos, no correspondería, pero desde el punto de vista legal así fue aprobado. ¿M? Por lo tanto, hay que considerar eh, ese aporte que hace el municipio, o sea, estamos hablando del 62,5% de los permisos de circulación, se considera como ingreso propio para los efectos de determinar el tope máximo del gasto en personal, ¿ya? Que es una cantidad no menor, es una cantidad bastante importante dentro de la estructura de los ingresos municipales, ¿ya? ¿Alguna otra opinión? Entonces, en ese caso, correspondería siempre dejar una holgura, o sea, no tan al límite del tope por Exacto, este porcentaje que no es propio. exacto, justamente porque de igual forma, acuérdense ustedes que los ingresos están correlacionados con los gastos. Y si hay ingresos que realmente no nos corresponde, porque los tenemos que entregar, obviamente que podría producir de hecho se produce un desajuste entre los ingresos reales respecto de los gastos reales municipales, ¿cierto? Claro, porque hay una parte que se va al fondo, por lo tanto no disponemos de esos recursos, por lo tanto también se produce ahí un tema de desajuste de los ingresos, ¿ya? Por eso hay que ser, a la hora de elaborar el presupuesto, tenemos que elaborarlo como criterio, ¿no es cierto? Obviamente que cada municipio lo va a determinar de acuerdo a sus características, pero pensando, ¿cierto? Yo soy de la idea de preparar y elaborar presupuestos con ciertas restricciones, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando hacemos presupuestos con ciertas restricciones, especialmente en los ingresos y también en los gastos, existe la posibilidad de que en la medida, por ejemplo, que se generen mayores ingresos efectivos, podamos hacer los ajustes presupuestarios, ¿no es cierto? Y redistribuir esos mayores recursos, ¿ya? Lo cual obviamente facilita y da flexibilidad al presupuesto municipal en cuanto a su manejo, ¿ya? Ahora, obviamente que igual esas restricciones tienen que estar, ¿no es cierto?, basadas y fundamentadas en ciertos criterios, porque la idea tampoco es que el presupuesto municipal sea objeto de reiteradas modificaciones presupuestarias, ¿cierto? Sino que lo ideal es que se acerque mucho más a la realidad, ¿ya? De manera tal que no sufra tantas modificaciones presupuestarias. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta, opinión? No, solo profesor, argumentar de que sobre todo los municipios más chicos Sí, tienen un alto riesgo en el porcentaje definitivo que se estaría gastando en personal, que podría ser superior al 42% por un lado, porque ya. si
restamos las excepciones, el porcentaje real podría ser mayor del 42%. Y por otro lado también el otro riesgo que existe es el 62,5%, que en realidad como municipio somos sujetos pasivos de esos recursos por unos par de Exacto, días. exacto, Entonces, eh, formar parte, que este recurso que no es municipal, que todos sabemos que debemos despacharlo a la Tesorería General de la ¿Mm? República, en algún minuto las municipalidades les podría significar un déficit financiero el estar Claro, muy ajustado con el porcentaje de las remuneraciones en consideración a estos dos conceptos. correcto. Pero ojo, se supone que cuando se hizo la propuesta de planta, ¿no es cierto? Se hizo un estudio de costos previo. De igual forma, ahí los municipios, independiente de que se considere el 100% de los permisos de circulación, también se debe prever que no se vayan a producir los eventuales déficits, así como lo plantea, ¿ya? Y esa fue una de las razones por las cuales la Contraloría, ¿no es cierto?, en su oportunidad pidió este análisis por cada municipio respecto a la determinación del costo, ¿ya? Porque uno evidencia en forma inmediata, ¿no es cierto?, qué efectos por un lado puede tener y qué efectos que puedan traducirse en un déficit presupuestario. Y eso lo tiene que determinar cada uno de los municipios, porque cada municipio son entidades independientes, ¿no es cierto?, con características diferentes, los flujos de efectivos son diferentes, por lo tanto, ese es un trabajo que hay que hacerlo y hay que hacerlo permanentemente, de manera tal, ¿no es cierto?, de que el porcentaje de gasto en personal, obviamente, se ajuste a lo que establece la normativa. Y ahí en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos personal, por un lado el personal de planta y por otro lado el personal de la contrata, ¿ya? Que también forman parte, ¿no es cierto?, de todo este grupo de gasto en personal, ¿ya? Y acuérdese usted que el gasto en personal a contrata son gastos que, entre comillas, pueden ser controlables, ¿cierto? Porque si quiero ajustarme a la normativa, cada municipio, ¿no es cierto?, que pueda estar excedido, tendré que ajustarme, ¿no es cierto?, el gasto en personal total respecto de donde podemos hacer los ajustes en el personal contrata, ¿ya? Por cuanto respecto al personal de planta, la planta está aprobada, ¿no es cierto?, se supone que está financiada, por lo tanto hay partidas en las cuales cada municipio puede hacer los ajustes respectivos, ¿ya? Luego, dentro de las actividades, bueno, vimos el presupuesto, la aprobación, ¿no es cierto?, los montos, los criterios. ¿Qué criterios han utilizado los municipios para elaborar el presupuesto? ¿Alguna opinión? ¿Algún En el caso, comentario? en el caso nosotros utilizamos el ¿De qué comuna usted? Valdivia. Valdivia, perfecto. Sí, Cuéntame. cuando elaboramos el presupuesto 2021, o sea, que trabajamos el 2020, dado toda la situación que estábamos viviendo, prácticamente utilizamos la teoría del presupuesto base cero. ¿Ya? En los otros periodos y el actual que estamos en proceso de discusión, hemos ¿Ya? utilizado una mezcla entre el presupuesto histórico, pero no ¿Ya? basándonos en el presupuesto del 2021, sino prácticamente tomando como referencia principalmente el presupuesto 2020. ¿Ya? Y ¿Ya? también el análisis particular de algunas partidas. Nosotros trabajamos en base a la formulación de los ingresos primeramente, armamos los ingresos y posteriormente armamos una estructura general del presupuesto de gasto donde lo tenemos todos por centro de costo ¿Ya? y, de tal manera que cuadramos, hacemos una cuadratura en general entre los ingresos, que proyectamos los ingresos, proyectamos también cuánto podríamos reajustar las remuneraciones. Creo que este año sí nos quedamos cortos, proyectamos en julio del 2020, de este año una proyección de un 4% en el gasto del subtítulo 21, la cual ¿Ya? creo que nos vamos a quedar lo más probable Corto. corto con eso. Y Perfecto.
los contratos que son de plazo fijo que tiene la municipalidad, revisamos la reajustabilidad de eso para determinar su monto anual del próximo año, y el resto de los gastos con el subtítulo 22, gastos, naturalmente que tenemos gastos fijos como son los consumos básicos, que se revisa el consumo promedio. Y finalmente venimos a cuadrar con el subtítulo 31. El subtítulo 31 que lo trabaja el 100% la Sexplan, donde recibe las iniciativas de inversión de todas las direcciones de la municipalidad, las consolida y finalmente a través de un trabajo con la alcaldía se designan las que finalmente pueden estar dentro del marco presupuestario que nosotros hemos otorgado. Eso es más o menos la metodología de trabajo. El cálculo de las remuneraciones, calculamos el 42%, en base a eso se da el monto finalmente que puede costar, se puede asignar en gasto en personal de contrata, porque el de planta está determinado de acuerdo al reglamento número 1 que tenemos, que es solo valorizarlo. Claro. Y podemos determinar el costo del subtítulo 21. Pero más o menos esa es la metodología que nosotros llevamos. Armamos muchos programas, nosotros tenemos alrededor de 40 programas comunitarios, actividades municipales, deportivas. ¿Ya? Culturales no, porque tenemos una corporación cultural, así que todo lo que es el gasto cultural se ve a través de la corporación. Y las unidades que son encargadas de cada uno de estos programas, nosotros les damos el monto general y ellos nos hacen un programa donde contiene 3 conceptos básicos, que es un objetivo, las metas que pretenden llegar y las acciones, donde describe qué es lo que tienen que hacer y en qué van a gastar la plata. De eso nosotros los tomamos y armamos la ficha presupuestaria, porque por un tema técnico ellos no saben dónde van imputados cada uno de esos gastos. Y con eso nosotros armamos la ficha presupuestaria, que desde el punto de vista contable se transforma esto en un centro de costo. Y después, después en la discusión del presupuesto, cada unidad encargada de estos programas municipales tiene que ir a la comisión y poder defenderlo, poder explicarlo, poder resolver las dudas que al consejo le presentan. Nosotros le enviamos al consejo un expediente más o menos de presupuesto que tiene alrededor de 500 hojas, donde incluye la municipalidad y los 3 servicios incorporados que nosotros tenemos, que es salud, educación y cementerio. Es bastante información que se le entrega al consejo. Si me preguntan que si lo leen, lo más probable es que no. Sí. Pero le entregamos toda la información. Naturalmente que al momento de tomar no alcanzamos a revisar toda esa información llevamos este año alrededor de ya 6 o 7 reuniones de comisiones con la Comisión de Finanzas del Consejo, y finalmente naturalmente que en la reunión final donde tomamos los acuerdos no le presentamos toda la información, sino que un resumen de lo más importante de todo esto. Justamente, ¿sí? Bueno, lo importante originalmente es entregarle la información al consejo, ¿ya? Ahora, como dice, está bien, porque la verdad que por tiempo y también por un tema técnico, ¿no es cierto? Al final se tratan los temas en forma más sucinta y más consolidada al momento de efectuar la aprobación del presupuesto municipal. No hay que olvidar que dentro del presupuesto municipal no solamente van las cifras y va lo que va a hacer lo que va a hacer el municipio a nivel municipal, sino que también hay que informar, ¿no es cierto?, todos aquellos proyectos, todas aquellas actividades que también tengan algún financiamiento externo, ¿no es cierto? Tendrán que ir detallados los proyectos del FNDR, ¿no es cierto?, los FRIL, bueno, y todos los programas que supuestamente o estimativamente el municipio podría desarrollarlos con recursos externos también, ya que forma parte, ¿no es cierto?, de la estructura y de la construcción del presupuesto municipal, ¿ya? Eso en el fondo para señalar que no solamente, ¿no es cierto?, se desarrollan actividades, proyectos y con financiamiento propio municipal, sino que también, ¿no es cierto?, los municipios pueden optar a financiamientos externos, ¿ya? Otro tema también importante que debe ir incluido en el presupuesto municipal tiene que ver con los PMG,
programa de mejoramiento de la gestión, ¿ya? Tienen que ir las metas institucionales, ¿no es cierto? Y obviamente las metas departamentales por cada una de las unidades. Me gustaría saber cómo han enfocado este tema cada una de las municipalidades. Si alguien me puede comentar su experiencia. Aló, buenos días. Diga, cuénteme, ¿de qué comuna es Miguel usted? aquí de Río Verde. Miguel Ya, Ollanes. cuente. Bueno, nosotros preparamos el año anterior las metas que se van ¿Ya? que se proponen para el año siguiente, tanto Correcto. a nivel de departamento como a nivel personal. ¿Ya? Se presentan a la alcaldía. Ujú. No se escucha. Parece que tenemos mala señal. ¿Me escucha? ¿Aló? Ahora le escucho, sí, pero se escucha entrecortado. Sí. Y se presentan a la alcaldía para posteriormente pasarlas ¿cómo se llama? Al consejo, para que se ¿Ya? aprueben. Eso es el Ya. proceso previo, digamos. Ya, pero acuérdense ustedes que hay que incorporarlas en el presupuesto municipal, que es uno de los requisitos que establece la ley orgánica, ¿no es cierto? Que dentro también de las explicaciones y dentro de los conceptos que debe incluir el presupuesto también deben incorporarse lo que son los programas de mejoramiento de la gestión municipal, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Mm? Sí, en el caso de nosotros, profesores, argumentando los objetivos, los PMG institucionales y colectivos son parte de la información que se le envía al Consejo. ¿Ya? Forman parte de ello de la información, las orientaciones globales que armamos una carpeta que se llama orientaciones globales y ahí van los PMG, va la política de recursos humanos, van ¿Ya? los cometidos de los funcionarios a contrata suma alzada. Y eso se analiza también. De hecho, este miércoles tenemos, la reunión que tenemos este miércoles, tenemos o jueves, la tratamos para jueves, considerado de que el Consejo, la Comisión va a revisar los PMG y después en el Consejo hacemos, previo a tomar el acuerdo, en Consejo Pleno, Recursos Humanos presenta las metas de gestión a nivel de análisis, no de toma de acuerdo, y también presenta los cometidos del personal sumalzada. Y en el momento en que tomamos el acuerdo, se considera como dentro del acuerdo que se le narra al Consejo al final está que el presupuesto, los PMG y los programas municipales y también las metas institucionales, los PMG, o sea, dentro de los conceptos que aprueban el Consejo están estos temas también que previamente naturalmente los han revisado y los han visto y se les ha enviado a ellos. Perfecto. Pero ahí los PMG van en forma totalmente identificado, digamos, van definidos. Sí, detallado uno a uno. Durante el mes de agosto y septiembre hay una comisión municipal, o sea, el comité que trabaja en la formulación el comité técnico en la formulación de los PMG que tienen que estar listos antes de la primera semana de octubre para que formen parte de la información que se le envía al Consejo. Y al igual que lo que hablaba usted, la inversión tanto de recursos municipales como de recursos externos. De todo eso se parte de la información que se le envía al Consejo. Perfecto. Perfecto, súper bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto al tema? Ya, seguimos entonces. Bueno, dentro de las actividades económicas dijimos que nacen del presupuesto municipal, ¿ya? Que es una estimación. Pero también tenemos movimientos extrapresupuestarios, ¿cierto? Que también corresponden a actividades económicas. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los movimientos extrapresupuestarios son todas aquellas acciones de financiamiento o de movimiento de recursos, ¿no es cierto?, que no tienen una identificación presupuestaria, ¿ya? Que, si bien es cierto, son hechos económicos que van incluidos dentro de la contabilidad, pero que
no forman parte del presupuesto municipal, ¿ya? Y en ese caso tenemos qué cuentas, qué actividades, qué procedimientos que tienen una clara identificación extrapresupuestaria. Los proyectos FRIL. Los proyectos FRIL, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de proyecto? Pueden ser programas, ¿cierto? También. PMU. No, los PMU tienen identificación presupuestaria. Acuérdense que los PMU y los PMB están definidos como ingresos presupuestarios. Y de hecho el mismo clasificador presupuestario define estos dos tipos de financiamiento para la ejecución de proyectos. Ahora, lo que pasa es que estos fondos igual vienen con destino definido, pero tienen tratamiento presupuestario. Se ingresa, ¿no es cierto?, por una cuenta de ingreso presupuestario, pero automáticamente se les da salida a través del subtítulo 31, que es la inversión municipal. ¿Ya? Eso porque está establecido por normativa. ¿Ya? Hay otras cuentas también, por ejemplo, los fondos COVID. ¿Ya? Yo creo que todos los municipios de Chile han recibido fondos COVID, ¿no es cierto? Y en ese caso, la misma resolución que dictó en este caso el Ministerio del Interior establece, ¿no es cierto?, que estos fondos no deben ingresarse al presupuesto municipal. Por lo tanto, quedan excluidos del proceso presupuestario municipal en términos de registro, en términos de control, ¿no es cierto? Pero sí tiene que llevarse a través de la cuenta complementaria respectiva. De hecho, se solicitó que se habilitara una cuenta especial, obviamente, para el registro contable de estos fondos. ¿Ya? Yo sé que lo más probable es que algún municipio haya solicitado la apertura de una cuenta corriente para manejar estos fondos. ¿Ya? Bueno, también es factible y es totalmente, está dentro de la normativa, el hecho de habilitar una cuenta corriente especial. Ahora, también existe la posibilidad que independiente que se pida o no se pida la apertura de una cuenta corriente, que de igual forma contablemente se habilite una cuenta especial para el control tanto de los ingresos como de los egresos provenientes de estos recursos. Que también es válido todo este procedimiento para otros fondos, en los cuales, ¿no es cierto?, se establece que no se ingresan al presupuesto municipal. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Opinión? ¿Sí? Bueno, en ese caso, en general, si hablamos de movimientos extrapresupuestarios, ¿no es cierto?, tenemos las cuentas de administración de fondos y también, ¿no es cierto?, la cuenta complementaria de administración de fondos, que es la cuenta aplicación de fondos en administración. ¿Ya? También tenemos algunos otros movimientos extrapresupuestarios, que si bien es cierto, en el momento que ocurren, no afectan el presupuesto, pero en el momento que se materializan, sí afecta el presupuesto. ¿En qué situación nos encontramos cuando vemos ese tipo de registro? ¿En qué caso se da esta operatoria? ¿Podrían ser los fondos a rendir? Los fondos a rendir, ¿cierto? ¿Ya? En los cuales, ¿no es cierto?, nosotros como municipio hacemos los giros globales para el funcionario o funcionaria que es responsable del manejo, ¿no es cierto?, y de gastos menores, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el giro de esos fondos, nosotros lo tiramos a una cuenta contable especial, ¿ya?, que se llama fondos a rendir, y disminuimos la cuenta a banco. Cuando efectivamente afectamos el presupuesto, ¿no es cierto?, en el momento que se rinde cuenta y que la rendición de cuenta haya sido aceptada, ¿cierto? En ese caso recién se reconoce como un gasto presupuestario, pero en el momento que se hace el giro de la cuenta no tiene característica de gasto presupuestario, sino que es un desembolso de fondos nada más, ¿ya? Acuérdense ustedes que hay un principio presupuestario, ¿ya?, que en el presupuesto se cargan todos aquellos, tanto ingresos como gastos, cuando estos se materialicen. En el caso de los ingresos, cuando se materializa el ingreso, ¿ya? Y en el caso de cuando se materializa el ingreso, o sea, cuando nace un derecho, en el caso de los ingresos, un derecho a percibir cierta cantidad de dinero. Por el otro lado, ¿en qué momento, ¿no es cierto?, se imputa en el presupuesto respecto a los gastos? Tiene que ver cuando se genera la obligación de pago, ¿ya?
en el fondo, cuando se materializa el hecho económico, sea pagado o no pagado, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de las rendiciones de cuenta, ¿en qué momento se produce la obligación presupuestaria? ¿En qué momento se produce la obligación presupuestaria frente a una rendición de cuenta que tiene incidencia presupuestaria? Al momento de la rendición. ¿No es cierto? En el momento de la rendición, ¿no es cierto?, nace la obligación de imputar ese gasto en el presupuesto. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, no se va a generar, no va a haber desembolso, porque no están rindiendo cuenta. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer es cerrar esa cuenta que abrí originalmente, que era para registrar los fondos por rendir, ¿cierto? A menos que en forma simultánea se proceda al reemplazo de los fondos para atender gastos menores. ¿Ya? En ese caso, tendré que hacer el giro correspondiente para mantener los niveles de fondo para atender gastos de carácter menor. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Una consulta. Dígame. Por ejemplo, entregamos un fondo a rendir Sí. varios durante el año, pero en algún momento ya tenemos que devengarlo. Sí. Y supongamos que al devengarlo ya nos hemos pasado del presupuesto. Al momento de nosotros de entregarle el fondo, tenemos que saber devengar o hacerlo una vez que rinden. Bueno, cuando se rinde cuenta se devenga. Ahí en ese momento se hace la imputación presupuestaria. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo registramos cuando hacemos el giro de fondo? Primero que nada, ¿no es cierto?, abrir fondos a rendir, ¿ya? Contra la cuenta banco. Hasta ahí estamos bien porque entregamos los fondos, ¿no es cierto?, ya se lo entregamos al funcionario, y el funcionario empieza a ejecutarlo. El funcionario, ¿no es cierto?, mes a mes debiera rendir cuenta de esos fondos, en la medida que va rindiendo cuenta, ¿no es cierto?,